Buen día, estimados jóvenes. El tema preparado para el día de hoy es fármacos macrólidos. Los fármacos macrólidos tuvieron su origen a través del descubrimiento de la picromicina en 1950, una sustancia aislada de microorganismos de tipo actinomicetos. Aunque esta sustancia no fue tan activa como la eritromicina, que fue descubierta en 1952 de los microorganismos Streptomyces erythraeus. El mismo año se descubrió la carbamazepina. Sin embargo, de las tres sustancias que fueron aisladas, la eritromicina fue la que presentó una mayor actividad. Químicamente, los macrólidos están conformados por un anillo lactónico de 12, 14 o 16 átomos de carbono, un anillo lactónico bastante grande y cuya presencia es quien le da el nombre a este grupo farmacológico, macrolactónico o macrólido. Además de la presencia de este anillo lactónico, estos fármacos presentan dentro de su composición un grupo cetónico, a través del cual inicia la numeración de sus carbonos. Además de ello, está unido mediante un enlace glicosídico a un aminoazúcar. De acuerdo a su relación estructura química-actividad, estos fármacos presentan una metilación en el carbono C6, el cual mejora la estabilidad en el medio ácido, sin reducir la actividad biológica. Recordando la gran mayoría de las estructuras en esta misma posición presentan una hidroxilación, el cual le genera la inestabilidad en medio ácido. Además de esta presencia, en el carbono 9, generalmente estos fármacos presentan un grupo cetónico. No todos los fármacos macrólidos presentan este grupo cetónico. Sin embargo, la eritromicina, el primer fármaco, sí lo presenta. Una aminación reductora de la cetona C9 con incorporación de un amino C9 y un alcohol en el carbono 11 en un anillo acetal da la diritromicina, que viene a ser un profármaco que se metaboliza in vivo para dar o liberar a la eritromicina. El aminoazúcar, la clanidosa, eh, no necesariamente puede estar presente, ya que no genera o no reduce la actividad la ausencia de este aminoazúcar. Sin embargo, la clanidosa parece estar asociada con la liberación de motilina, lo cual aumenta la motilidad gástrica. Asimismo, una adición del grupo de la cadena lateral en C9-C11 aumenta grandemente la unión de la tilitromicina al dominio 2 del ARN ribosomal bacteriano, reduciendo el potencial de la resistencia bacteriana. Todos estos fármacos derivados de eritromicina tienden a generar una inestabilidad y formación de hemiacetal y un anhidro del macrólido cuando son sometidos a medios ácidos como el pH estomacal. La inestabilidad se genera por la presencia de un grupo hidroxilo en la posición C6, el cual puede atacar al grupo cetónico presente en el carbono C9 por la presencia de protones hidrógeno. Esto empieza a generar una deshidratación del macrólido, generando, en este caso, a través de la eritromicina, un anhidro de eritromicina. Obviamente, este anhidro de eritromicina es una sustancia que no tiene una actividad antimicrobiana. Entonces, esta formación de aniacetales en presencia de un medio ácido es algo totalmente negativo para los macrólidos. Por eso,
las subsiguientes investigaciones que se hizo a través de los macrólidos, se trató mayoritariamente de evitar esta formación de hemiacetales eh, a nivel de pH gástrico, en un pH bastante ácido. Los macrólidos, cuando se encuentran a nivel estomacal, entonces fármacos como eritromicina tienden a formar el hemiacetal para luego formar el anhidro de eritromicina, algo que no ocurre con las siguientes evoluciones de los fármacos, como es la claritromicina y la acitromicina. Estos tres fármacos clásicos de los macrólidos tienden a absorberse a nivel gástrico sin ninguna dificultad. Sin embargo, una vez dentro de las células epiteliales intestinales, estos pueden regresar al lumen intestinal por activación o actividad de la glicoproteína P. Sin embargo, cada porción de estos fármacos que logre absorberse va a tener su actividad a nivel ribosomal de las bacterias. Claro está que la actividad a nivel de sitio activo se da siempre del fármaco libre. La eritromicina y la claritromicina a nivel sanguíneo pueden unirse fuertemente a proteínas plasmáticas de tipo ácido, la alfa-1 glicoproteína. A nivel hepático, donde se genera su metabolismo, claritromicina y eritromicina pueden ingresar a las células hepáticas a través de los transportadores de aniones orgánicos. Acitromicina parece ingresar simplemente por difusión pasiva. Claritromicina y eritromicina pueden metabolizarse a través de la CYP3A4, generando metabolitos desmetilados. Claritromicina, aparte de metabolizarse mediante esta N-desmetilación, también puede generar metabolitos hidroxilados que pueden tener también una muy buena actividad antimicrobiana. Sin embargo, tanto el metabolito hidroxilado de la claritromicina como los metabolitos N-desmetilados de claritromicina y eritromicina pueden inhibir a su propia CYP metabolizante. Todos estos metabolitos, incluido acitromicina, pueden excretarse mediante una excreción biliar al tener actividad sobre glicoproteína P que se puede encontrar en las células hepáticas. La actividad que van a tener estas sustancias se da a través de la unión a la subunidad 23S del ARN ribosomal. Esta unión que tienen estos fármacos los caracteriza como fármacos bacteriostáticos, es decir, no mata directamente a la bacteria, sino más bien la inactiva, evitando la reproducción de este microorganismo. Lógicamente, al no poder reproducirse, este microorganismo va disminuyendo su concentración y muere de una forma natural. Entonces, los macrólidos se unen a la subunidad 23S del ARN ribosomal dentro de la subunidad ribosomal 50S. Lógicamente, eso está implicado en la síntesis de las proteínas procarióticas, donde interfieren con la peptidiltransferasa, evitando el alargamiento de las proteínas que se van generando a nivel ribosomal. El sitio de unión primario en el ARN ribosomal parece estar en las adeninas del dominio 2 de la adenina 752 y de los dominios 5 en el 2058 y 2059. Actualmente, los microorganismos han generado una resistencia también a los macrólidos, que es causada principalmente por bacterias que poseen enzimas del factor R que metilan el residuo específico de la guanina en su propio ARN ribosómico,
haciéndolas algo menos eficientes en la biosíntesis de las proteínas, pero comparativamente pobres aglutinantes de macrólidos. Está claro mencionar que los organismos del suelo, de los cuales se ha aislado la eritromicina, utilizan la misma técnica de metilación ribosómica para protegerse contra los efectos tóxicos de su propio metabolito. Un segundo mecanismo de resistencia está asociado con la mutación de adenina a guanina, que se produce en el dominio 5S en A2058. Este cambio de dominio resulta una reducción de 10.000 veces la capacidad de unión de la eritromicina y claritromicina. Hay algunas cepas bacterianas que parecen ser resistentes a los macrólidos debido a la operación de un proceso de flujo activo en el que el fármaco es expulsado de las células a costo de energía. Lógicamente, todos estos mecanismos de resistencia están organizados o mediados a través de los plásmidos bacterianos. Aparte de estas resistencias, lógicamente también pueden existir interacciones farmacológicas de los fármacos macrólidos con algún otro fármaco, el cual pueda ser metabolizado por CYP3A4, que como bien hemos visto hace un par de slides atrás, pueden inhibir la actividad de esta citocromo. Asimismo, la inhibición de glicoproteína P también puede ser resultante a través de la claritromicina. Entonces, en resumidas cuentas, podemos mencionar que la eritromicina es el primer macrólido. Sin embargo, las estreptomices no solamente son capaces de producir una sola variante de eritromicina, sino que puede generar algunas variantes de esta eritromicina con algunas pequeñas modificaciones estructurales. Así, se conoce hasta 3 distintos tipos de esta sustancia: la eritromicina A, que fue descubierta en 1957, la eritromicina B, que es la que más se utiliza, y la eritromicina C. Todas estas con algunas pequeñas variantes, de la cual hace que el análogo C sea la variante más activa de estas tres eritromicinas. Sin embargo, la streptomyces no es capaz de producir una gran cantidad de este análogo, haciendo que la eritromicina B, hasta la fecha, sea la sustancia o la variante de eritromicina que es más utilizada. Además de los cambios estructurales que puede generarse a la eritromicina para producir algún otro tipo de macrólido, también puede utilizarse algunas modificaciones para generar algunas sales de esta sustancia y no dejar de ser utilizada. Las sales de eritromicina han sido generadas principalmente por dos grandes motivos. Uno, disminuir esa labilidad que tiene hacia el pH ácido. Y dos, disminuir el mal sabor que tiene esta sustancia. La disminución del mal sabor que tiene la eritromicina permite formular algunos jarabes de este antibiótico para poder ser administrado a pacientes pediátricos. Lógicamente, la disminución del sabor permite que los niños puedan consumir este antibiótico sin ningún problema. La primera sal que tenemos para mostrar es el estearato de eritromicina, que es una sal de ácido esteárico de la eritromicina. El estearato es bastante lábil al medio ácido, por lo tanto, se recubre para poder protegerlo de la degradación del ácido del estómago. A un pH alcalino, como es a nivel de duodeno, la base libre es liberada del estearato para poder ser absorbida. El estearato de eritromicina es una forma de sal muy insoluble. La insolubilidad del agua ayuda a enmascarar el sabor del fármaco y mejorar su estabilidad a nivel estomacal. El etilsuccinato de eritromicina es el éster mixto de etilsuccinato de la eritromicina, en la que se esterifica el grupo 2-hidroxilo de la desoxamina. Se absorbe como el éster y se hidroliza lentamente en el cuerpo.
para formar la eritromicina. Es un ácido algo lábil y su absorción se ve reforzada por la presencia de los alimentos. Este profármaco se usa frecuentemente en la suspensión oral para uso pediátrico, en gran medida para enmascarar el sabor amargo del fármaco. Comprimidos recubiertos con películas también se utilizan para hacer frente a esto. La ictericia colestásica está asociada con el uso de eritromicina de etilsuccinato. Aparte de estos dos, también tenemos el estolato de eritromicina, que es un propionato de eritromicina laurisulfato, que se puede comercializar bajo la marca Hildosone. Es la sal de laurisulfato del éster 2-propionato de eritromicina, y esta sustancia es estable a los ácidos y absorbida como el éster propionato. El éster se somete a hidrólisis lenta de forma in vivo, y solo la base libre se une a los ribosomas bacterianos. Algunas pruebas, sin embargo, sugieren que el éster también puede ser absorbido por las células bacterianas de una forma mucho más rápida de lo que la hace la base libre, y se somete a la hidrólisis por esterasas bacterianas ya dentro del microorganismo. La incidencia de la hepatitis colestásica es, según se informa, más alta con el estolato que con otras preparaciones de eritromicina. El estolato de eritromicina se produce en forma de agujas largas que son muy poco solubles en agua. Esto, lógicamente, eh, hace que pueda ser una sustancia con un sabor menos amargo. Hay otros dos tipos de sales que pueden ser utilizadas. En primer lugar tenemos el gluceptato de eritromicina. El glucoheptonato de eritromicina es la sal de ácido glucoheptónico de eritromicina. El gluceptato de eritromicina se destina para las administraciones endovenosas para el tratamiento de infecciones graves, tales como la enfermedad de legionario o cuando la administración oral no es posible. Las soluciones de gluceptato son estables durante una semana cuando se refrigera. Y por último tenemos el lactobionato de eritromicina, que es una sal soluble en agua, preparada mediante la reacción de la base de eritromicina con lactobionato omega-lactona. Esta también está destinada para ser utilizada de forma endovenosa. Lógicamente, estas dos sales, tanto el glucoptato como el lactobionato, son sustancias bastante solubles en un medio acuoso. Además de todas estas variaciones de sales que pueden ser utilizadas, también se han generado algunas variaciones estructurales dentro de la eritromicina, de tal forma que se ha podido preparar la claritromicina. La claritromicina utiliza una metilación en el hidroxilo del carbono 6. Lógicamente, esto lo hace mucho más estable a un medio ácido, ya que se evita la formación de los hemiacetales y la deshidratación de la eritromicina. Claritromicina ha demostrado también ser una sustancia un poco más lipófila. Esto permite una mayor estabilidad y un mayor uso eh, de esta sustancia al tener un mejor espectro de actividad. Aparte de ello, eh, bajo un metabolismo se puede obtener el hidroxilo C14, que tiene una potencia antimicrobiana aún mayor, especialmente contra hemófilos influenza. Lógicamente, toda esta lipofilicidad también permite que la claritromicina pueda ser útil a una menor dosis que se utiliza normalmente la eritromicina. Adicional a la claritromicina, tenemos la acitromicina, quien se formó por conversión semisintética de eritromicina en un análogo de un anillo expandido en el que se insertó un grupo N-metilo entre los carbonos 9 y 10 y por lo tanto el resto carbonilo está ausente. Lógicamente esta adición de este eh, amino dentro del anillo lactónico lo transforma en un anillo lactónico de 15 eslabones, a diferencia de los macrólidos clásicos, en los cuales pues el anillo lactónico tiene la presencia de 12, 14 o 16 átomos. Esta nueva funcionalidad
no forma obviamente un cetal interno. Lógicamente, esto hace que la acitromicina sea mucho más estable en medio ácido. Y no solamente ello, sino que también aumenta el tiempo de vida media, el cual es considerablemente más largo. Este aumento de tiempo de vida media puede estar sujeto a que la acitromicina, a diferencia de la claritromicina o eritromicina, es un fármaco mucho más básico, lo cual le permite tener una mayor penetración a membranas y por ende un mayor volumen de vida, un mayor volumen y un mayor tiempo de vida media. El volumen eh, de eritromicina es de 4,8 litros por kilogramo. En cambio, el de acitromicina es de 31,1 litros por kilogramo. Esto obviamente se logra por la basicidad de la acitromicina. Adicional a estos macrólidos ya mencionados, hablaremos de dos tipos de macrólidos más. El primero de ellos, la telitromicina. La telitromicina es oralmente efectiva en el tratamiento de la neumonía, las exacerbaciones bacterianas agudas en la bronquitis crónica y la sinusitis aguda. Su principal ventaja es la actividad contra infecciones resistentes a macrólidos mediadas por el mecanismo de metilación. Existe una controversia significativa acerca de la seguridad por toxicidad hepática y advertencias en la Black Box sobre este fármaco con respecto al uso en pacientes con miastenia gravis. La toxicidad descrita para la telitromicina parece estar asociada con la porción de piridina en la molécula y la acción antagonista del fármaco sobre los receptores colinérgicos. Los cetólidos investigados, que no contienen precisamente esta piridina, carecen de las toxicidades notificadas. El último fármaco a describir el día de hoy es la fidaxomicina. La fidaxomicina es un antibiótico macrólido que tiene 18 miembros en su anillo lactónico, es decir, es un macrólido mucho más grande y ha sido aislado del caldo de fermentación de Dactylosporidium aurantiacum. La fidaxomicina se absorbe poco después de su administración oral, básicamente porque el anillo lactónico es muy grande, lo que lo hace bastante útil esto para tratar las infecciones intestinales. Es tal así que la fidaxomicina tiene un espectro de actividad muy estrecho con actividad primaria frente a la diarrea asociada a Clostridium difficile, teniendo un 88% de efectividad. Al no absorberse muy bien este macrólido, no exhibe efectos adversos significativos. Por último, quisiera mencionar que eritromicina tiene un espectro de actividad muy similar a las penicilinas, lo que lo hace un fármaco de elección para pacientes con hipersensibilidad a este tipo de medicamentos. Asimismo, acitromicina, debido a su alto volumen de distribución y tiempo de vida media también alto, lo hace un fármaco de elección actualmente para múltiples tipos de infecciones. Cualquier pregunta que ustedes tengan, recuerden que pueden hacerlo a través de los foros o a través del chat que se encuentran en el aula virtual. Estas son algunas referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias.